hoy se armó la rebambaramba en el Congreso del Estado, le cuenta Farideh Lara. Así es, licenciado Carlos Martínez, hoy se armó debate en el Congreso del Estado y esto por el punto de acuerdo para remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una promoción que presentó la diputada Vivicaren Ravelo de la Torre del Partido Acción Nacional, y esta pues es para reformar un párrafo segundo del inciso C de la fracción 4 del artículo 115 de la Constitución Política, referente a que los ayuntamientos puedan tener mayores ingresos mediante los pagos de predial de las oficinas y dependencias federales. Esto que pues bueno causó revuelo cuando solo era un exhorto para que se mandara a la Cámara de Diputados. El diputado de la fracción parlamentaria Morena, José Luis Flores Pacheco, se inscribió en contra porque dijo que no habían ciertas inconsistencias dentro de este exhorto. Escuche usted. Hemos estado analizando, compañera Vivicaren Ravelo, el tema que se propone, y aunque durante muchos años no se ha podido ver que se le haga cierta justicia a los municipios, creo que en cierta parte es correcto. Hace rato estábamos analizando con la doctora María de Sierra y creo que es fundamental, lo comparto porque es fundamental, que hagamos una reforma para que quede explícito claramente cuando se trata de estos recursos que se obtienen, qué porcentaje le debe de quedar al municipio, que el porcentaje que le debe de quedar al Estado, a la Federación, ¿no? Del 100% que se recaude, porque esa precisión va a ayudar en un futuro para que los propios recursos que se tengan en los ayuntamientos pues tengan la certeza de lo que realmente van a percibir durante el ejercicio fiscal. Y analizando esta propuesta, que ayer en comisiones se eliminó el tema de gravar todo lo relacionado a salud y educación, y efectivamente es correcto, no se puede impactar a esos sectores donde el impacto sería muy fuerte, porque son sectores muy vulnerables que necesitan no que se les cargue la mano, sino que al contrario tengan más recursos. Eso es correcto. Lo que considero un poco ambiguo, es el tema de que qué pasaría cuando se le vaya a gravar a esos lugares que pertenecen a la zona militar, a la zona naval, donde ya entra no solamente el tema de grabarlo, sino también viene ya el tema de que qué pasará con su situación jurídica, administrativa, con respecto a estos temas. Es decir, si ya puede el ayuntamiento cobrarle por este pago, en un futuro. Pues bueno, ya la escucharon ustedes. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata este exhorto que presenta la diputada Vivicaren Ravelo? Pues nada más y nada menos de que dice ella que previendo que el gobierno federal vaya a incrementarnos los impuestos a todos los ciudadanos, ya ven que la situación de todos los municipios, y hablamos a nivel nacional, se encuentran en una situación bastante complicada porque no tienen ingresos, no hay recursos. Entonces que las dependencias federales paguen su predial, que ya ven que dentro de la ley pues están algunas, están eximidas de que no se les cobre el predial, pero la diputada Vivicaren Ravelo dijo lo siguiente, escucha usted. Pues realmente, como bien comentas, esto es un tema, y le pueden preguntar creo que a todos los municipios del estado de Campeche, porque estamos hablando de aquí. Todos los ayuntamientos al día de hoy tienen complejidades y son los primeros en cumplirle a los ciudadanos, es el primer contacto, además de nosotros, porque nosotros somos los que estamos en las colonias y los ayuntamientos son los que tienen que cumplir temas tan importantes como servicios públicos. Que las dependencias federales paguen predial, exceptuando las de salud y educación, definitivamente beneficia a ayuntamientos, pero el beneficio está siendo para los ciudadanos. El gobierno federal, este gobierno federal, próximamente seguramente va a estar subiendo algunos impuestos para la gente y quieren obligar a los ciudadanos a que paguen más impuestos y ellos no quieren pagar impuestos. Entonces digo, esto es para empezar, al diputado que me antecedió le quiero comentar, esto es un exhorto para los diputados federales, esto se tiene que discutir ahí.
El ayuntamiento, claro que embarga o puede, mediante un proceso mercantil, embargar alguna propiedad, pero no se trata de eso. Obviamente, cuando esto se apruebe, que eso no lo decidimos nosotros, es solo un exhorto del Estado para que en México se pueda decidir y se apoye al gobierno del Estado, ¿no? Pero realmente, pues el tema es cuando se apruebe que el gobierno cumpla. ¿Cómo le exigimos nosotros a los ciudadanos que cumplan el pago de sus impuestos? Bueno, algo sí les voy a decir de verdad en serio, ya últimamente, y no porque la defienda capa y espada, pero cuando sube la diputada María Sierra Damián, de verdad hay gente muy grosera que no tienen respeto por su edad y por su experiencia y empiezan a estarle gritoneando cosas de que tema y tema. No fue en la primera intervención, fue en la segunda. Casi ni dejan hablar a la diputada cuando ustedes saben que cuando se hacen debates dentro del Congreso del Estado y sobre todo el tema que se estaba tratando, son muchos temas los que se enlazan, pero la diputada Carla Toledo Zamora no fue capaz de pedir el respeto en el Congreso del Estado. De poner orden, ¿no? Ajá, y de poner orden. Más que nada, déjate de la diputada, Fari. Yo creo que aquí el asunto, ¿sabes cuál es? Que la presidenta de la mesa directiva es la que debe no solamente de poner el orden entre los diputados, porque les debe llamar la atención cuando hay alusiones personales, sino con los asistentes, y no porque sea un diputado del partido Morena, o sea, del opositor al PRI, del que sea, porque desafortunadamente, por permitir ese tipo de situaciones, y lo vimos mucho, acuérdate bien, cuando era presidenta Guadalupe Torres Arango, que no sabía ni qué hacer allá como presidente de la mesa directiva, y el Congreso se volvió un griterío, insultos, y la verdad, una falta de respeto. Entonces, a ese punto es al que quiero llegar. ¿Dónde está esa máxima autoridad en el Congreso del Estado, que es la presidenta de la mesa directiva, para poner inclusive hasta una sanción ejemplar a los asistentes que insistan no solo en el escándalo, sino en faltarle respeto hasta insultar a un legislador que es el representante popular de los ciudadanos? Nos guste o no, pero así está en la ley. Y la verdad es que hay gente que solamente va a ofender a determinado diputado. No estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo la figura del legislador y que estamos hablando de un recinto a todos los diputados. A todos. Por eso en la calle ya les dicen cualquier barbaridad, aunque algunos estén trabajando o estén intentando hacer algo por los ciudadanos. Ese respeto a esa figura del legislador, de representante del pueblo, ya se perdió en la calle. Pero lo más grave es que dentro del mismo recinto legislativo, la presidenta de la mesa directiva no tenga la capacidad para poner orden, porque tiene no solamente la ley, sino el reglamento para la realización y desenvolvimiento de las sesiones. Y no lo están aplicando. Simple y sencillamente no. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aquí es donde entra, pues obviamente, ¿qué es lo que puede pensar un ciudadano que llega al Congreso y ve que de repente suben los del PRI? No hay gritos. Sube el diputado independiente del PRI, digo, que era del PRD, Luis García, tampoco. Pero sube alguien de Morena y las mentadas de madre. Óigame, ¿qué puedo pensar? Que pues, obviamente la intención es que llevan hasta su porra para estar tratando de sacar de quicio, de poner nervioso y de que no pueda dar su discurso o lo que va a exponer en la tribuna el diputado del partido que sea. Eso es lo que se piensa. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad y profesionalismo. No, París, no sé cómo es correcto, licenciado. Esperemos que esto, pues la presidenta tome cartas en el asunto. Y escuche usted lo que dijo la diputada María Sierra Damián. La autonomía del municipio está basado en el artículo 115 de la Constitución. Y yo siento que ella precisamente se habla del inciso 4, pues hay que estar consciente que el municipio es una realidad, y yo lo he comentado en otras ocasiones, que de todo lo recaudado, el gobierno federal de ese 100%, el 80% se queda para todos los gastos del gobierno federal,
más el 16% se le da al Estado y solo el 4% al municipio. Pero lo que es interesante es que la misma compañera está diciendo, es un exhorto, pero esto se tiene que analizar a nivel del gobierno federal. O sea, nosotros tenemos que aprender a que el municipio también tiene otros ingresos, tiene los ingresos del impuesto predial, ingresos por permisos, ingresos por la policía municipal, estatal, y entonces lo que se tiene que hacer es manejar con transparencia, con transparencia, pero yo no considero que nosotros en el momento actual de la economía del país, que eso es muy interesante, que yo siempre invito a la reflexión, que consideremos en qué condiciones económicas está el país, y entonces lo que tenemos que lograr es la eficiencia del manejo de los recursos municipales y estatales. Es vox populi que la mayoría de los estados, no vamos a estigmatizar solo Campeche, hay un mal manejo de los recursos. Entonces, ¿cómo hacer una... Como el presidente lo va a conocer hoy en la mañana, que ya ve que andaba circulando en los medios, que se la pasan atacando, que va a haber impuestos y no sé qué cuánta cosa, y no, ya dijo el presidente que no va a haber impuestos nuevos. Sin embargo, el diputado del PT, Antonio Gómez Saucedo, dijo que el cobro a las dependencias ya está dentro de la ley. Escuche usted. Nosotros igual nos manifestamos de la necesidad de fortalecer las finanzas públicas municipales. Coincidimos que durante muchos años el municipio, las finanzas municipales han estado golpeadas, no tienen lo suficiente, ¿no? Pero en el caso concreto de la promoción que hace nuestra compañera diputada de Acción Nacional, tendríamos que señalar que precisamente el artículo 115, ya lo perdí, fracción cuarta, señala en su párrafo que efectivamente quedarán exentos de pago de ese tipo de impuestos los bienes de la federación que están destinados, que tienen un servicio público específico. Sin embargo, en el mismo párrafo señala que esa excepción de pago de impuestos no aplica cuando los bienes de la nación se usan para fines distintos o son utilizados por paraestatales o son utilizados para fines administrativos. Creo que en el caso concreto, como lo está planteando la compañera, lo que ha faltado al ayuntamiento, en este caso a todos los ayuntamientos, es fundamentarlo en esta parte de la Constitución y exigir el cobro del impuesto predial. O sea, aquí lo marca claramente. Si yo como federación tengo un predio que está siendo utilizado para acciones administrativas, la excepción ya no aplica. Y entonces en ese momento es el fundamento que tengo como gobierno municipal para cobrar. Entonces creemos desde nuestra óptica que no es necesario hacer un exhorto o una propuesta de reforma a la Constitución, que el espíritu de la propuesta que ha planteado la compañera ya está planteado en nuestra Constitución y lo único que hay que hacer, bueno, es darle el trámite legal. Aquí se ha... Bueno, al final de cuentas, de todas maneras, solo se estaba aprobando en el Congreso el exhorto para que sea tomado en cuenta en la Cámara de Diputados a nivel federal. Al final de cuentas, esto se aprobó por mayoría y hasta ahí con la sesión del Congreso del Estado. Muy bien, vámonos con...